Lo dijo en la primera hora. Sin rodeos, ¿cuál es el comentario, el eje de lo que debemos comentar el día de hoy? Tiene que ver con los episodios ayer en la Asamblea Nacional, que por supuesto otra vez volví a escuchar a semana seguida el mismo cierre de una intervención. Dios bendiga al Ecuador, nos dicen. Y ayer nos dijo Wilman Terán, Dios bendiga al Ecuador. Póngame por favor ese extracto del doctor Terán. Dios bendiga esta noble asamblea. Dios ilumine, o la suprema fuerza, o el sol, o la energía, o lo que quiera que motiva a los hombres de bien para construir días mejores. Que ilumine, que esta iluminación haga ver que ante ustedes solamente se ha presentado un hombre que no tenía ni tiene apoyo ni bancada política. Soy un privado de la libertad. Me presento ante ustedes como un simple pordiosero. Y simple y llanamente expreso la única palabra transmitida por mis ancestros. Transmitida por ellos que vienen del campo. La verdad. Por ello mi lema, mientras fui presidente del Consejo de la Judicatura, era paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste. Dios bendiga al Ecuador. Si fuera por bendiciones, y ojo que yo soy católico, pues si fuera por bendiciones, y como los políticos y las autoridades y las exautoridades y los candidatos y todo el mundo nos da bendiciones, si fuera por bendiciones este país de verdad no tuviera todos los problemas que enfrenta, situación económica, crisis de seguridad, falta de empleo, falta de oportunidades, una migración de la cual nadie habla. Si fuera por bendiciones, es muy fácil invocar a Dios para decir Dios bendiga al Ecuador. En el fondo, son los políticos, con sus excepciones, son las autoridades, con sus excepciones, es la clase dirigente de este país, con sus excepciones, son las cabezas de las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, con sus excepciones, que son corresponsables del desastre que vive la República, más allá de las bendiciones. Porque es muy fácil hoy hablar Dios bendiga al Ecuador, cuando lamentablemente todos estos personajes, todos, y vamos a incluirnos también a nosotros como medios, somos corresponsables de la tragedia nacional. Todos somos corresponsables de la tragedia nacional, aquellos que tenemos algún tipo de influencia de una u otra manera, desde nuestras respectivas trincheras. ¿En desmedro de quiénes? De los ecuatorianos. De esa enorme masa de ecuatorianas y ecuatorianas que, ¿saben qué? Le importa un pepino lo que dijo el doctor Terán ayer. A la mayor parte de ecuatorianas y ecuatorianos que están fuera del círculo rojo le importa un pepino, le importa un rábano la disputa de los políticos y cómo manipulan las cosas a conveniencia, porque están más preocupados en ver cómo paran la olla y cómo llevan un pan a su mesa al final de la jornada. Eso le interesa a la gente, pero nos llenan de bendiciones. Y ya que nos llenan de bendiciones, vamos desmenuzando algunos elementos de una presentación que estaba en el libreto. Para empezar, yo vine advirtiendo acá en este espacio, independientemente de que ayer un legislador se enojó por una simple pregunta que le hizo mi compañera. Matemática simple, que lo vengo diciendo desde hace 2 o 3 semanas. No había votos para censurar al doctor Terán y a la doctora Barreno. Simple. Porque ya el correísmo, antes de escuchar la intervención de ayer, ya el correísmo había dicho que se iba a abstener de votar por el doctor Terán. Y sin esos 48 votos, lo máximo que se podía llegar en la asamblea era 89. Y si pasaba como pasó el día ayer, que el correísmo votó unido, sólidamente unido, no iba a haber votos. De hecho, ayer estuvieron ausentes 2 legisladores. Una del correísmo, la señora Arce, y una legisladora de otra bancada política. Y fueron 88 contra 47. Si hubiese estado completa la asamblea, era 89 contra 48. Fueron 88 contra 47. 47 legisladores de Revolución Ciudadana que decidieron abstenerse ayer y salvarle de la censura, que simplemente era una sanción política que no tiene incidencia en el proceso judicial al doctor Wilman Terán. Ahora, yo suscribo lo que dice mi colega, lo que decía ayer mi colega Jacqueline Rodas de Coavisa. La intervención del doctor Terán duró 2 horas con 28 minutos.
casi 2 horas y media. Jacqueline dice, hay que verla completa, no tiene desperdicio. Y estoy de acuerdo con eso, no tiene desperdicio, pero siguió un libreto. Siguió un libreto preestablecido que ya se siguió en el curso de la Comisión de Fiscalización para sustentar una narrativa. Y yo sobre esta intervención de ayer del doctor Terán, voy a sostener lo mismo que en su momento dije respecto de las intervenciones del doctor Pablo Celi o de otros personajes. Porque son unos cuando tienen poder y son otros cuando ya no tienen poder. Entonces, cuando ya no tienen poder, resulta que revelan situaciones que son muy cuestionables. Entonces, ayer Terán hizo un par de reflexiones sobre la sentencia del caso Sobornos, de cuya velocidad ustedes a mí me han escuchado reiteradamente criticar. De la forma como fue tramitada, la velocidad, de esta forma de ajustar los tiempos políticos con los tiempos judiciales, ¿se acuerdan? Esto fue novedad en el año 2020, ¿ya? Tratando de apurar la sentencia del caso Sobornos para que queden firme. Se pasaron por encima un montón de situaciones. Aquí hay casos que tienen décadas y que no terminan de resolverse en la Corte Nacional de Justicia. Por el caso Sobornos, y ahí eso no significa que yo diga que los sentenciados son inocentes o son culpables, porque a mí no me corresponde eso, para eso están las cortes, si aquí hubiese una verdadera justicia. Pero a mí me han escuchado desde siempre, desde siempre. Yo trato de administrar un mínimo de coherencia entre lo que digo, lo que pensaba hace años y lo que pienso hoy. Ese caso fue claramente apurado para relacionarlo con los tiempos electorales, porque teníamos a la vuelta de la esquina las elecciones de 2021. Y uno de esos personajes que instrumentó la sentencia fue el doctor Terán. Y resulta que 4 años después revela que fue presionado. Escuchemos al doctor Terán, la que dice Terán Correa, por favor, Roberto Carlos, dele. Los procesos judiciales, para que se luzca la arbitrariedad, para que el despotismo, para que los ciudadanos inocentes sean procesados. ¿Creen que si tuviera rabo de paja estaría aquí parado ante ustedes? ¿Creen que si tendría rabo de paja estaría diciendo estas mayúsculas verdades? Y estoy diciéndolo con frontalidad, que sí, fui yo el que dictó la sentencia contra Rafael Correa, no fue la señora Diana Salazar. Ella era solo la fiscal, sí, la señora fiscal general, la que acusó. Pero también lo digo con frontalidad, cómo me arrepiento el haber cedido a esa serie de influencias, a esos emisarios que circulan por allí. O recuérdese la noche previa a cantar la resolución. ¿Se dan cuenta la magnitud de la gravedad de lo que dijo Wilman Terán ayer? O sea, hoy, cuando el doctor Terán está caído, hoy, cuando no tiene nada que perder, porque el doctor Terán está preso, el doctor Terán está siendo enjuiciado, está enfrentando el procesamiento del caso de independencia judicial por obstrucción a la justicia, por el cual se acogió al procedimiento abreviado su ex compañero del Consejo de la Judicatura, el doctor Javier Muñoz, con quien tenían una relación estrecha en el curso del trabajo del Consejo de la Judicatura. El otro caso es el caso Metástasis. Es muy probable que el doctor Terán no tenga nada que perder porque hoy está caído. Pero 4 años después hace esta revelación. Habla de presiones y dice que se arrepiente de las presiones. ¿De qué sirve eso? ¿Y saben por qué es grave esto? Porque es espeluznante en manos de quienes está la justicia de este país. O sea, entendamos esto. Porque hoy lo dice respecto de la sentencia del influjo psíquico. Mañana o pasado puede venir un juez hablando de cualquier otra sentencia. Y estamos hablando de casos emblemáticos donde están metidos políticos. Y los casos de los ciudadanos de a pie, de la gente que no tiene poder político, de la gente que no tiene poder económico, de la gente que no tiene palancas o relaciones. ¿En qué manos está la justicia, por el amor de Dios? Porque eso es lo que nos dice el expresidente del Consejo de la Judicatura, que antes fue juez nacional de la Corte Nacional de Justicia. Como en su momento pasó con el contralor subrogante, que cuando estuvo ya caído,
Resulta que hizo algunas revelaciones, pero cuando no estaba caído, estaba claro que tenía una relación estrecha con otras autoridades como la Fiscal General del Estado. Pero ahí calladitos no dicen nada, aparecían a los medios, se presentaban como paladines de la lucha contra la corrupción. Pero cuando están caídos, hacen revelaciones. ¿Se dan cuenta lo grave de esto? Es que es impresentable. Yo sí no pierdo la capacidad de asombro, pero tampoco compro necesariamente esos argumentos. Y yo le invito a la audiencia a tener un juicio crítico de lo que pasa en este país. Y de este tipo de declaraciones y de este tipo de revelaciones. Que se las hace en el momento cuando ya las cosas están dadas y cuando están caídos. Qué importante hubiese sido que el doctor Terán haga esta revelación en 2019, cuando conoció el caso de Correa. ¿No les parece a ustedes? Ahí había referencias, ¿no? En la hemeroteca que ustedes se van a encontrar en las redes sociales, justamente están todas las referencias. Por ejemplo, acá me encontré con un post del 25 de abril de 2019, del 25 de octubre del 2019, donde justamente se había publicado: el conjuez Wilman Terán de la Corte Nacional de Justicia rechaza la demanda de recusación contra la jueza Daniela Camacho interpuesta por el expresidente Rafael Correa dentro del caso Sobornos. Terán afirmó que no existe causal de recusación. 25 de octubre de 2019. En ese tiempo se prestaron para lo que hoy denuncian. No se prestaron en ese tiempo. ¿Por qué? Si es así como denuncia el doctor Terán. Si hubo presiones, si le presionó la Fiscal General del Estado supuestamente, si le presionaron otros poderes políticos, si le presionó el gobierno de Moreno, qué sé yo. Se prestaron para eso, si es real lo que dijo ayer. Y yo pregunto hoy, así con total sinceridad, y yo les invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué valor puede tener esta declaración que por supuesto es espeluznante, pero qué valor puede tener hoy 4 años después? Cuando el hombre está caído, cuando el hombre está detenido, cuando el hombre está enfrentando 2 procesos judiciales. ¿Qué valor puede tener esa declaración? Esa declaración hubiese tenido valor si la formulaba en 2019. Si aparecía en octubre de 2019 y revelaba: señores, yo me voy a inhibir de conocer este caso porque estoy recibiendo presiones de fulano, sultano, mengano, perencejo y no me voy a prestar para eso. Eso era lo decente. Eso es lo decente. Si a uno le presionan, es en ese momento que tiene que denunciar, no después, no cuando están caídos. ¿De qué sirve lo que dice hoy Pablo Celi, por ejemplo? Con todo respeto para el doctor Celi. Cuando está con una sentencia de primera instancia que todavía no está ejecutoriada. ¿Pero de qué sirve hoy cuando no lo dijo antes? ¿De qué sirve hoy que Wilman Terán diga eso cuando pudo haberlo hecho antes? Demostrando que es un hombre de honor, si es así como él ha denunciado. ¿Me explico? Pero por supuesto, esa declaración ayuda a sustentar una narrativa, y al decir esta declaración y recordar que él fue el juez que ratificó la sentencia en contra del expresidente Correa, él dice: yo no tengo partido, no me debo a ninguna organización política. Escuchemos el siguiente, por favor. Pero solo a un imbécil se le puede ocurrir que Wilman Gabriel Terán Carrillo, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, puede llegar a un acuerdo de tal cosa. Pues, damas y caballeros, yo fui el juez que le sentenció a Correa, y fui el juez que corrigió el influjo psíquico malhadado de Saquicela. Yo, no fue Diana Salazar, fui yo. Diana Salazar fue fiscal, yo integré ese tribunal. Y si integro ese tribunal y me revocan mi sentencia, yo tengo responsabilidades como lo dicta el artículo 11, incisos finales, 3 últimos incisos de la Constitución, y el artículo 32 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, decir que el juez que le dictó la sentencia se ha conchavado para arreglar un recurso de revisión es severenda ignorancia. Pero cuánto me da gracia, y comparto la gracia, porque se les burló Javier Muñoz, les vendió humo y se le escapó de las manos a la fiscalía.
Esto dice el doctor Terán, ¿no? Ahora, yo me hago una pregunta. Aquí dice mi querido amigo Andrés, le envío un abrazo. Un dicho antiguo. En los tiempos de las bárbaras naciones colgaban de las cruces a los ladrones. Ahora en el tiempo de las luces del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Gran referencia que la vamos a adaptar justamente a estas revelaciones y al momento en el cual se desenvolvió el juicio político ayer. Y estas 2 horas con 28 minutos de la presentación de de uno de los 2 personajes interpelados. Por supuesto, la atención estaba dirigida básicamente sobre el doctor Terán. Pero claro, a mí me hubiese gustado, no existe el Doctor Strange y no podemos ir a un multiverso para saber qué hubiese pasado en cambio en ese multiverso si Terán no decía lo que dijo ayer, sino que sostenía la acusación respecto del caso Sobornos y defendía su postura respecto del caso Sobornos. ¿Cuál hubiese sido la postura de los 47 legisladores de Revolución Ciudadana que ayer se abstuvieron de respaldar el juicio político? Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, por favor, Roberto Carlos. Esta judicatura, conformada por esa mayoría aplanadora que era anticorreísta, esa judicatura nació de ese odio anticorreísta, nombrada por Trujillo, decidió conformarse y ¿saben lo que tenía que hacer para mantenerse? Sentenciar al correísmo, desaparecer al correísmo. Y, como lo ha dicho aquí Terán, como también lo ha dicho Barreno y como lo hemos investigado en la Comisión de Fiscalización, tenían que sentenciar conforme lo disponga Iván Saquicela y la Fiscal General del Estado. Y así lo hizo. Wilman Terán sentenció a Rafael Correa siendo inocente y ahora se arrepiente de haber cedido a las presiones. Créanme que si hoy el juicio político sería por sentenciar, abusando de su poder de forma errada a un inocente como es Rafael Correa, nuestros votos de la bancada de la Revolución Ciudadana estarían para sentenciar, para que sea censurado el señor Wilman Terán. A esto me refiero. Si Terán hubiese dicho otra cosa, si Terán no hubiese sostenido la narrativa que sostuvo ayer, señalando que fue presionado para ratificar la sentencia del influjo psíquico en el caso Sobornos contra el expresidente Correa, estoy convencido que los 47 legisladores que ayer votaron, pues son 48, pero ya estuvo ausente una legisladora, la legisladora Arce, hubiesen sido por la censura. Pero ayer fueron por la abstención. No importa que Terán haya ratificado la sentencia del caso Sobornos, pero ayer se sustentó una narrativa. Ahora, si este fuese un país serio, si este fuese un país con una institucionalidad sólida, si este fuese un país donde exista o existe una verdadera independencia de las funciones del Estado, lo que dijo Terán debería ser materia de una investigación independiente, ¿no? Así como me recuerda con Tertulio pasó en Brasil. Las revelaciones de las conversaciones de fiscales con el juez Moro, que abrieron la puerta para la revisión de los casos contra el hoy presidente reelegido de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Me explico? Este no es un país que tiene una institucionalidad sólida. La institucionalidad del Ecuador es un remedio, es una burla, es un meme. Entonces aquí ¿saben qué va a pasar? No va a pasar nada, porque si mañana o pasado a alguien se le ocurre a partir de esta revelación comenzar una investigación, vendrá obviamente la arremetida política, la arremetida mediática, porque es así. Es así. Y seguramente nos quedaremos con la duda. ¿Será que lo que dijo Terán es cierto? Hace esta revelación cuando está caído, ¿por qué no lo dijo antes? Bueno, la hace cuando está caído. Vamos a investigar. El momento que ocurra eso, por supuesto, vendrán los grandes medios de comunicación y vendrán los grandes opinadores y los grandes articulistas a echarle tierra a todo. Porque aquí no sabemos vivir en democracia ni sabemos construir una verdadera institucionalidad. Porque este país institucionalmente es un remedio, es una burla, no sirve para nada. Así pasó antes, así pasa hoy, así seguirá pasando mañana. ¿Me explico? Pero si este país fuese medianamente serio, por supuesto, la declaración de Terán, que yo sigo cuestionando el hecho de que lo hace hoy, 4 años después, cuando está caído, me parece impresentable eso. Pero si este fuese un país serio, con una institucionalidad fuerte, esa declaración debería motivar el inicio de una investigación independiente para ver si efectivamente hubo presiones detrás de una sentencia para
proscribir a un actor político. O sea, entendamos eso. Aquí no se trata de defender a Correa o de cuestionar a Correa. No, no, no. Por favor, miremos más allá de Correa. Para bien o para mal, miremos más allá. Es el hecho. Por Dios, es que la justicia no puede servir para eso. Entendamos lo que estoy diciendo. La justicia no puede servir para proscribir a un actor político porque puede caer muy mal, o para liberar a un actor político porque cae muy bien. Hace unos días estuvo por acá Luisa González y generó una declaración sobre la cual le hicimos con Belkis la misma pregunta a Leonidas Issa, que también estuvo por acá. Entonces Luisa González decía que hay que ir a una asamblea constituyente, en sus palabras, para arreglar la situación judicial. O sea, quieren ir a una constituyente básicamente por el tema judicial. Entonces es inevitable pensar que el objetivo no es arreglar el desastre institucional, sino garantizar cambios en la justicia, como ha pasado permanentemente acá, dependiendo del poder político que gobierna este país. Esa es una de las grandes tragedias de la República, de estos 45 años de vida democrática. Cómo la justicia se maneja y se adapta al poder político de turno. Cuando la justicia era manejada por los socialcristianos, luego la justicia era manejada por Revolución Ciudadana y el correísmo, luego la justicia se alió con Moreno, luego la justicia con la judicatura impresentable que ya no está, trataban de hacer el juego a Lazo respecto de la situación de Yori, por ejemplo. O sea, tengamos ese juicio crítico, audiencia. Pueden tener el legítimo derecho de comulgar con la orientación política que consideren, pero veamos un poquito más allá. Y ese ha sido el manejo de la justicia a lo largo de todas estas décadas. Si aquí hubiese un mínimo de sentido común en este país y en serio hubiese la real intención de ir a un auténtico baño de verdad, frase cliché que lo utilizan siempre a conveniencia, quiero un baño de verdad. Bah, falso, no les interesa. Pero si aquí hubiese esa intención, esa declaración de Terán ayer debería servir para iniciar una investigación independiente. ¿Qué no va a pasar? No va a pasar en este país, porque en este país en realidad a la clase política, a la clase dirigente no le interesa ir más allá. ¿Pero qué más dijo Terán? Habló de los chats con la fiscal general del Estado. Póngame los chats, tenga la bondad. Esta pericia de estos chats, que son una cosa real sacada de mi teléfono, donde hay comunicación directa con la señora doctora Diana Salazar, donde esta comunicación directa menciona a ella como salva del disciplinario a los miembros de la UAFE, donde dice aquí qué cargos es lo que desea y cómo hace incidencia para el concurso de la Corte Nacional de Justicia. Se pone en complicidad con otros jueces, porque dígase también, los jueces de la Corte Nacional de Justicia están intimidados, en su mayoría están con investigaciones previas, y solicito comedidamente a ustedes, señores asambleístas, que fiscalicen y pidan todas las investigaciones contra los jueces y juezas de la Corte Nacional y jueces provinciales a nivel nacional. Están llenos de investigaciones bajo la amenaza extorsiva que si no cumplen esos vanos deseos de la Fiscalía General del Estado, estas investigaciones avanzarán. Esto está en mi teléfono celular y es una experticia de mi aparato que no se desvanece con simples comunicados. Si tanto les preocupa lo que ha sido la comunicación con la señora Fiscal General del Estado, ¿por qué no viene un vis a vis y hacemos una experticia que solicito también a esta Asamblea Nacional que intermedie mi aparato celular que contiene mi genética, mi ADN, versus el aparato celular también de Elia? Y si no lo quiere así, que se forme una comisión internacional, y llamo también a los organismos internacionales para que a través de una experticia, de una práctica forense independiente, se pueda ver aquello. En esa última parte que dice Terán, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo hablaba de un organismo independiente que no hay en el Ecuador. Y como me dice Cristian Alvarado, le envío un abrazo a Cristian. ¿Qué valor puede tener la versión de Terán? A nivel local, ninguno. No sé. Pero a nivel internacional va a pesar mucho. Qué importante sería, por ejemplo, buscar una instancia independiente, tal vez internacional,
que le brinde al país la certeza de estos chats. Porque ¿saben qué? En los últimos tiempos todo el mundo habla de chats, todo el mundo habla de audios, habla de grabaciones, que no sé qué. Y resulta que el acusado o la acusada dicen que es falso, que es montaje, que no sé qué. Bueno, demostremos al país que es un montaje o demostremos al país que es real. Yo no le voy a comprar el argumento al doctor Terán de que los chats son reales, pero tampoco voy a decir que son falsos. Yo no tengo esa constancia. Porque lo sano, y estoy seguro que otros colegas le darán la veracidad a lo que dijo, y habrá segmentos de la opinión pública y políticos que le darán total veracidad a lo que dijo Terán. Pero habrá otros opinadores, medios, articulistas que no le darán valor. Yo no le doy valor, pero tampoco lo descalifico. Porque lo lógico y lo sano es que frente a la sola duda, si este país fuese medianamente serio, si tuviésemos un mínimo de seriedad, de responsabilidad, de sentido común, si tuviésemos institucionalidad medianamente fuerte, si tuviésemos medios de comunicación serios y opinadores serios, al unísono deberíamos plantear que esto tiene que ser materia de una investigación independiente, no descalificarlos o calificarlos dependiendo de la conveniencia. Y sí, ¿por qué no crear una comisión internacional que permita revelar efectivamente si esos chats son reales, hasta para desmontar la narrativa si son falsos? ¿Me explico? Pero no lo van a hacer. Porque ya saldrán comunicados descalificando lo que dijo Terán, o ya saldrán comunicados avalando lo que dijo Terán. Por supuesto. Eso va a pasar el día de hoy. Estoy seguro que saldrá un comunicado por ahí que le dará crédito a todo lo que dijo Terán. Pero aparecerá otro comunicado en donde dirán que todo es un montaje para garantizar la impunidad. Es lo que va a pasar. Y se quedará en el aire esto, y nos olvidaremos. Por cierto, y estoy de acuerdo con lo que dice mi colega Daniel Montalvo. Los testimonios de Carlos Pareja Yanuseli y de Pedro Delgado, ya caídos. Pareja Yanuseli y Pedro Delgado, que se fugaron. A Capaya lo trajeron en 2017 acá y está cumpliendo algunas sentencias. Esos testimonios sí sirvieron. Pues ¿por qué sirven los unos y por qué no sirven los otros? Porque aquí las cosas se manejan a conveniencia. Así nomás. Y para cerrar, pues una de las perlas del doctor Terán. Hasta Bad Bunny lo metieron en la colar. Póngame el de Bad Bunny, por favor. Este señor juez nacional, Walter Macías, había perpetrado también otras infracciones. Un cobro de coimas, caso al cual internamente lo denominamos Bad Bunny, pues consistía en que el juez nacional, para dar una gracia en un proceso judicial, había cobrado entradas a ese concierto Bad Bunny. ¡Qué deshonroso! Más que deshonroso, insólito. O sea, denuncia que un juez, para fallar a favor de un proceso, les pidió a cambio entradas por el concierto del Conejo Malo. En serio. De verdad que parece chiste, pero termina siendo la anécdota de una situación completamente repudiable, la que no nos deja este juicio político. Al final el juicio político terminó siendo un show. Porque eso fue. ¿Y saben qué va a pasar? Nada. Nada. Porque en este país no pasa nada. No pasa nada. No va a pasar nada hoy. En este momento. Porque el momento político es distinto. No sé qué pasa después del 24 de mayo del 2025. Pero hoy no va a pasar nada. ¿Qué debería pasar? Insisto, por tercera vez. Si este país quisiera de verdad saber la verdad, deberíamos todos generar un consenso para que haya una investigación independiente, internacional de ser posible, y establecer la veracidad de esto. Eso debería ocurrir. Eso no va a pasar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.